Capítulo 41. Somos ricos. Las ruinas han cambiado de propietario. Incluso si la noble persona con cabeza de perro sacara una granada de mano de sus garras ahora y gritara, ¡fuego! Sumo no tendría tanto miedo como ahora. ¿Bomba nuclear hecha a mano? ¡No! ¿Granada de mano artesanal? ¿Estilo fuego jutsu bola de fuego? ¿Magia? Las diversas películas, novelas, anime e innumerables culturas diferentes que Sumo había experimentado en la Tierra todavía no le permitían tomar en serio la magia de este monstruo frente a él. Al ver a la noble persona con cabeza de perro señalar con su bastón, a Sumo no le importaba nada más y rápidamente rodó detrás de una mesa para tratar de escapar. La bola de fuego voló muy rápido. Sumo sintió una sensación picante y ardiente corriendo hacia él mientras rodaba, sabía que su impermeable tenía un agujero por quemarse ahora, y su armadura de cerámica seguramente también se dañaría. Afortunadamente para él, las dos piezas de armadura lo protegieron lo suficiente como para absorber la réplica de la bola de fuego y no dañaron su piel directamente. La bola de fuego voló directamente hacia la valla detrás de él y la dividió en dos. A juzgar por el daño físico que infligió, esta bola de fuego no tenía una gran área de efecto, pero aún tenía un poder de objetivo único y no era pequeña en términos de potencia de fuego. Sin pensar mucho, después de que terminó la explosión, Sumo comenzó su segunda ronda de movimientos. El espíritu de lucha es mayor en el primer intento, disminuirá lentamente en el segundo y se agotará en el tercero. Sumo no sabía si la persona con cabeza de perro podía disparar bolas de fuego consecutivamente, pero sabía que si esta habilidad tenía un tiempo de reutilización, la persona con cabeza de perro seguramente estaba muerta, si no, él mismo estaría muerto. Dadas estas opciones, ¿por qué dudar? Veamos si puedo acabar contigo aquí ahora. Corriendo, usando la luz, Sumo pudo ver al noble con cabeza de perro entrar en pánico, e incluso lo vio intentar alcanzar una lanza de madera con cabeza de perro. ¿Eh? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¡Ah! Sumo comenzó su segunda ola de ataques de sonido junto con el asalto. El sonido continuo hizo que los tímpanos de Sumo dolieran, y la persona con cabeza de perro también tenía dolor en la cara. Al minuto siguiente, la lanza de madera afilada atravesó el pecho de la persona noble con cabeza de perro, y la tremenda fuerza penetró casi por completo en el cuerpo débil de la persona con cabeza de perro. Usando la fuerza de su cintura, los vasos sanguíneos, el brazo de Sumo se levantó y la lanza levantó lentamente a la persona con cabeza de perro por la energía canalizada a través de la lanza. Un gran revés. La noble persona con cabeza de perro fue lanzada en un arco perfecto y Sumo la aplastó en el suelo frío, aparentemente muerta. Descubrió que la lanza estaba atascada después de intentar girarla 2 veces. Temiendo que la noble persona con cabeza de perro se levantara y declarara la gloria de la tribu con cabeza de perro, y luego declarara que era su deber protegerla y autodestruirse. Sumo convocó la maza de Wang Biao y avanzó 2 pasos, usando todas sus fuerzas para darle un masaje a la noble persona con cabeza de perro. Heavy Smash 80 Light Smash Forty 80. 40. Después de innumerables golpes, hasta que todos los músculos de la noble cabeza de perro se relajaron por completo, Sumo se sentó, jadeando. Una luz plateada brilló y un cofre de color platino engendró donde había muerto la persona con cabeza de perro noble. Otro cofre de platino, parece que mi esfuerzo no se desperdició desde sus tríceps, bíceps, muñeca, cintura y muslos, Sumo solo sintió un dolor en todo el cuerpo. Pero en comparación con el momento en que se topó con el perro negro por primera vez en las ruinas, pasaron solo unos minutos antes de que Sumo sintiera que el dolor desaparecía lentamente. Este páramo es realmente extraño, incluso existen magos con cabeza de perro, escandaloso. Sentado en el suelo y mirando la cerca rota, Sumo tenía algo de miedo que persistía. Era poco probable que este tipo de poder fuera bloqueado por una delgada pieza de hoja de metal, la armadura seguramente tampoco lo haría. Al concentrar su mente e invocar la interfaz del juego, antes de que Sumo pudiera sacar las pociones mágicas en su almacenamiento, aparecieron 3 mensajes del sistema. Nota. Has derrotado con éxito al propietario de las ruinas, persona con cabeza de perro, Durandal formó Durandis Nota. Ahora eres el nuevo propietario de las ruinas subterráneas. Nota. Has obtenido acceso completo a las ruinas subterráneas. Parece que este refugio subterráneo tenía dueño. ¿Cómo puedes saber quién vino primero? Tocándose la parte posterior de la cabeza, Sumo sacó la botella de agua mineral con elixir mágico en el interior y se tragó la mitad. A medida que el elixir mágico bajaba al intestino, podía sentir que el dolor del escaldado disminuía.
Apenas siendo capaz de sostenerse para levantarse, Sumo volvió a concentrarse y miró los alrededores del segundo refugio. Esta vez fue diferente, aparecieron nuevas notificaciones. Nota. Has sido reconocido como el nuevo propietario de las ruinas subterráneas. Nota. El elemento de cada artículo se puede identificar con puntos de desastre. La luz de las estrellas apareció lentamente fuera de los alrededores del refugio y se cernió sobre cada elemento, mientras Sumo se enfocaba, aparecían información sobre herramientas. Nota. ¿Quiere gastar un punto para identificar este artículo? No, sin identificación, sin identificación. Sacudiendo la cabeza, Sumo cerró la interfaz del juego y canceló el proceso de identificación. Cada vez que ocurría la identificación, le costaba un punto, incluso los comerciantes deshonestos no eran tan malvados. Además, todavía tenía la identificación gratuita del sistema de supervivencia para usar. Concentrándose de nuevo, Sumo convocó al sistema de supervivencia y miró el daño fuera de la puerta, el que más sufrió fue la mesa grande. Apareció un mensaje virtual mirar. Maquinaria de fabricación de armas térmicas de pequeño tamaño, extremadamente dañada. Descripción. Una pequeña máquina de fabricación de armas térmicas que se puede utilizar para fundición, forja, soldadura, estampado, extrusión, conformado por láser y otras funciones, control por computadora, moldeo por única vez, garantía de calidad. Actualmente carece de sondas láser, computadoras de control central y una gran cantidad de placas de circuitos están actualmente dañadas. Eficiencia. Micro barra tiny barra small. 360S/720S/1440S. Primera ruta de actualización. Reparar maquinaria, actualizar el proceso de fortalecimiento, cambiar el material de la maquinaria y aumentar la eficiencia. Puntos de supervivencia necesarios, 6820. Segunda ruta de actualización. Reparar maquinaria, cambiar el tipo de proceso de fortalecimiento, actualizar a una máquina de fabricación de armas térmicas de tamaño mediano, mejorar la calidad. Se necesitan puntos de supervivencia, 35.240, evaluación. Si la máquina no era lo suficientemente buena, los monjes la consagraban. Hombre, lo que te falta es un corazón de Buda. Armamento térmico de estampación única producido en masa. Al observar el elemento de la maquinaria, se actualizó la base de datos de Sumo. Elija su actualización centrándonos de nuevo, el elemento de la interfaz cambió de repente. Maquinaria de fabricación de armas térmicas de pequeño tamaño, extremadamente dañada. Eficiencia. Micro barra tiny barra small. 360S/720S/1440S. Mejora. Reparación, 3380, mejora, 960, eficiencia, 350, calidad, 1210. Así de caro. Al mirar esos números aterradores, Sumo se mordió la lengua y vaciló. Estaba dispuesto a pagar el precio para arreglar esto, pero los números seguramente lo marearon un poco. Mirando los otros elementos a su alrededor, Sumo finalmente se dio cuenta de la brecha entre los pobres y los ricos. Pozo de petróleo, dañado. Puerta del refugio de aleación de nivel 3, falla cocina de inducción simple, destruida batería de litio compuesta, dañada bulbo de tungsteno, dañado, innumerables cosas, grandes y pequeñas, cada elemento en el suelo parecía tener su uso, pero todo estaba en mal estado. En este momento, si alguien pudiera ver los ojos de Sumo en la oscuridad. Seguro que verán la luz en ellos. Soy rico, soy rico. Sumo sintió una sensación extremadamente próspera por su cabeza, la secreción de dopamina le quitó todo el dolor. Bien, todavía queda ese auto chocante. Capítulo 42. Configuración de la escena y regreso a la base pensando que el auto de choque de la planta baja no estaba realmente dañado y podía ser conducido. Sumo sintió una gran motivación. Caminando hacia donde la persona con cabeza de perro dejó caer el cofre, Sumo abrió su segundo cofre de platino desde que llegó a este mundo. El camaleón mutado era difícil de manejar, pero comparándolo con esta persona con cabeza de perro, era de día y de noche. Afortunadamente, no todo fue en balde. La luz parpadeó y hubo dos nuevas notificaciones. Nota. Recibiste la guía de campo de recursos, principiante, X1. Nota. Recibiste un cuchillo afilado de sandía X1. ¿Una guía de campo? Este es un artículo realmente bueno. Un guía de campo extraño le dio una sensación de seguridad y su primer cubo de oro. Sumo estaba extrañamente encantado y rápidamente buscó en su almacenamiento de memoria y encontró la guía de campo de monstruos de tapa dura que había comprado anteriormente.
Torpemente con la guía de campo, encendió la función de escaneo de la guía de campo, lo que hizo que Sumo se diera cuenta de cómo usarla. Al igual que la guía de campo de Monster, la guía de campo de recursos se puede utilizar para escanear recursos 3 veces al día. El libro podría detectar el recurso elegido en un radio de 1 kilómetro del usuario. Los recursos para principiantes incluían piedra, madera, hierro, bronce, otros recursos comúnmente vistos, incluso gas natural, azufre, oro, plata, basalto, salitre, petróleo y algunos otros recursos poco comunes. En resumen, esto fue útil para la recopilación de recursos en esta etapa inicial. Asintiendo, Sumo cerró la página y sacó la hoja gigante. Aparte de su nitidez, la hoja gigante no tenía ningún poder elemental y solo podía usarse como una herramienta normal. Esta guía de campo fue suficiente, se puede usar 3 veces al día, vale la pena. Usando la espada gigante, Sumo abrió sin esfuerzo el pecho de la noble persona con cabeza de perro y sacó la lanza de madera. A pesar de que las personas con cabeza de perro tenían el nombre de personas, además de ser bípedos, su estructura corporal era diferente a la de los humanos. Después de mutar, las personas con cabeza de perro aparentemente perdieron su agudo sentido del olfato y la capacidad de moverse rápido. Lo que obtuvieron a cambio fue la capacidad de usar magia y herramientas como armas. No, solo obtuve los derechos después de matar a estas 2 personas con cabeza de perro, antes de que yo llegara, probablemente tuvieron que luchar contra una criatura felina y ganaron antes de obtener sus derechos. Antes de que entraran, estaban cavando, el sensor láser de la maquinaria trajo a la gente a su campamento. Había algunas pistas, incluido el pelaje felino en el suelo y las marcas de daños en las estribaciones fuera del refugio. Todo apuntaba a la ocurrencia de una batalla mortal que estaba sucediendo aquí antes. ¿O no? Se metieron en líos aquí y la gente con cabeza de perro se hizo cargo, es seguro que el otro lado también tuvo bajas, pero no hay cadáver. Su gente podría haber venido aquí antes, si descubrieran que la maldita gente noble con cabeza de perro se ha ido, en su lugar significaría problemas para mí. Inmediatamente, Sumo nunca se había sentido tan inteligente como ahora. Al mismo tiempo, sintió una fuerte sensación de inseguridad. Seguridad -1000. No debería quedarme aquí por mucho tiempo, el auto de choque tenía combustible, pero todo es agua allí y el auto no puede navegar, era cortejar a la muerte si me quedaba y guardaba este tesoro. Pensando en esto, dejó de intentar hacer uso del bumper element. La gente con cabeza de perro no pensó que este auto de choque era un tesoro y no lo usó. A sus ojos probablemente era una gran pila de basura. Sacando rápidamente 4 unidades de madera, rápidamente hizo un cubo de madera usando la interfaz de elaboración. Caminando hacia la persona noble con cabeza de perro que fue golpeada hasta convertirla en una pulpa, Sumo puso todos sus restos en el balde, arrastró a la otra persona con cabeza de perro y los metió en el balde. Dejó todo el cubo en su espacio de almacenamiento y, de mala gana, miró los artículos que había alrededor, ya que no quería dejarlos atrás, finalmente abandonando la idea de hacer los suyos. Después de reunir artículos más pequeños que se pueden traer con él, Sumo llegó al agujero y estaba a punto de trepar, pero vio las manchas de sangre y pensó en algo. El sentido del olfato de la gente con cabeza de perro ha cambiado, y tengo una armadura de cerámica que puede cubrir mi olor, tal vez pueda usar esto para encontrar y recuperar el sensor láser, esto me puede ahorrar algunos cientos de puntos de supervivencia. Recogiendo el pelaje del animal felino de antes, Sumo lo esparció por todo el piso, e incluso puso un poco en las manchas de sangre. Mirando la escena del crimen perfecto, Sumo asintió y fue al agujero, saltó y se aferró a la cuerda de paja. Después de obligar a sus bíceps a aumentar un poco de fuerza, Sumo finalmente logró arrastrarse fuera del agujero del segundo refugio y regresó a las colinas. Auo, Oreo, que patrullaba cerca del agua retenida, felizmente dejó escapar algunos aullidos. Después de guardar las placas de metal y la violación con paja, limpió apresuradamente la escena y puso algunas pieles en las huellas de las personas con cabeza de perro. La única imperfección ahora son mis propios pasos, pero no puedo hacer nada al respecto, esto es lo mejor. Si alguien se atreviera a seguir, estoy empezando a preocuparme de que nadie aparezca, este es mi territorio, y mataré a cualquiera que entre sin autorización. Siguiendo el camino por el que vino antes, Sumo pudo regresar rápidamente. Después de 10 minutos, regresó al lugar donde se puso la gabardina. El pobre Oreo se acercó a Sumo y aulló tristemente. Al ver esto, Sumo se rió.
El trasero de Oreo originalmente tenía una cola de pelaje blanco y negro que lo cubría, pero el pelaje se había quemado y ahora se puede ver el pequeño trasero rosado. La cola esponjosa y gigante ya no estaba, la vista de la calvicie hizo que la gente la mirara con lástima. Después de ladrar 2 veces, Oreo caminó 2 pasos y rascó el lugar quemado, tratando de expresar que la cosa lo hizo así. Esto te enseñará, perro tonto, solo corre cuando te encuentres con ese tipo de monstruo nuevamente. Pero, tu valiente maestro ha matado a esos 2 malos y te ha vengado. Arrodillándose, sacó el elixir mágico restante y se lo dio a Oreo. Al ver a Oreo saltar activamente, Sumo fue vilipendiado. En esta distopía, un hombre y un perro se tenían. Sin la advertencia de Oreo, probablemente habría tenido una bola de fuego para limpiar su rostro. Tengo que actualizar rápidamente mi equipo de batalla, mi poder de batalla es demasiado bajo, este tipo de enemigo era demasiado arriesgado para enfrentarlo, tengo que garantizar mi seguridad la próxima vez. Bajo el sol abrasador, el segundo refugio era como una bestia sumergida en el agua. En una puerta de metal, Sumo parecía que podía ver a través de la placa de metal y vio el auto chocante. Te sacaré pronto, solo espera, no vayas a ningún lado. Sumo se despidió de él con desgana en sus ojos y comenzó su viaje para regresar a su base de operaciones. Esta vez, el arma automatizada haría su debut. Capítulo 43. Ballesta automatizada, completa. Después de matar a 2 criaturas míticas que parecían haber salido de un mundo de fantasía, en el camino de regreso a su primer refugio, Sumo pudo sentir que las criaturas mutadas que alguna vez dieron miedo ahora eran mucho más lindas. Conjurar bolas de fuego, escandaloso, si las criaturas de las novelas de fantasía van a aparecer una por una, parece que la supervivencia de la humanidad seguramente se verá amenazada. El poder de la bola de fuego no fue tremendo. Aún así, una persona empuñando una pistola Gatling podría acabar con algunos cientos de estas criaturas si tuvieran una cobertura para defenderse, ya que la bola de fuego nunca podría perforar su defensa metálica. Pero, si aparecieran otras criaturas legendarias como dragones gigantes, seguro que espero que no, si no, nos convertiremos en ratas en un túnel. Después de pensar en el futuro de la humanidad, Sumo sintió una sensación de desesperación. Después de ajustar la cabeza, rápidamente se deshizo de todas sus preocupaciones y vio su refugio a la distancia de representación más lejana, una sensación de seguridad llegó a él. Plata y oro, nada mejor que la propia cueva del hombre. En solo 6 días, Sumo parecía haber convertido todo este mundo en su territorio. Oreo, que tenía la cola metida entre las piernas, también se volvió más enérgico a medida que se acercaban al refugio. Después de comprobar que no había señales de visitantes no deseados alrededor del refugio, Sumo abrió la puerta del refugio e irrumpió tan pronto como llegó a las colinas. La luz se reflejaba silenciosamente a través de la ventilación hacia el interior del refugio. Formó un pilar de luz brillante. Podías ver motas de polvo bailando en la columna de luz a simple vista. Aunque los verdes plantados en la base aún no han brotado, el aroma de la tierra infundió vida a toda la base. Puedes destruir mi refugio, sobre mi cadáver. La imagen de esa escoria con cabeza de perro destruyendo su refugio le hizo apretar el puño con fuerza. Sentado frente a la mesa, Sumo sacó su ballesta de su inventario y la colocó bajo la luz del sol. En unos días más, tendrá suficientes puntos de supervivencia y el sensor láser para actualizar esta arma automatizada. Una ballesta que puede disparar un solo perno es útil para cazar, pero se puede abrumar fácilmente con un número mayor. Especialmente cuando se enfrenta a criaturas que conocen la magia. Después de enfocar, Sumo inspeccionó la ballesta en el sistema. Arco compuesto de caza, promedio, descripción. Arma a distancia, velocidad de recarga lenta, alta velocidad, tiene alta potencia de fuego, un elemento esencial para la supervivencia en la naturaleza. Velocidad de disparo. 140 m/s distancia de disparo. 80 m, distancia de daño más alta, 165, distancia de daño efectiva, 330 m, distancia de daño más lejana, ruta de actualización 1. Actualice el material de la ballesta, aumente el peso de la ballesta, reduzca la tensión de la cuerda del arco, se necesitan puntos de supervivencia, 180, ruta de actualización 2. Actualice el material de la ballesta, instale el dispositivo de bobinado automático, cambie el modo de disparo, instale el modo de disparo rápido automático, se necesitan puntos de supervivencia, 400. La segunda ruta de actualización necesita 400 puntos de supervivencia. Después de actualizar el generador, solo me quedan 303 puntos, veamos si podemos sacrificar algunas cosas para reducir el costo.
Después de reflexionar, Sumo se centró y apareció la primera ruta de actualización. Agregó algunas piezas de repuesto de las que nunca había oído hablar antes, y Sumo notó dos grandes requisitos: generador de 500W, batería de litio compuesta o batería de plomo ácido. Maldita sea, este generador de 500W probablemente pesa entre 5 y 6 kilogramos, más una batería grande, la ballesta probablemente pesaría al menos 20 kilogramos. Además, el metal tenía un efecto mayor en la durabilidad del elemento, si un disparo rápidamente, el elemento se rompería después de un tiempo de disparo. Después de sopesar los beneficios, Sumo descubrió lo desequilibrada que estaba la ballesta automatizada con todos sus pros. El generador de 500W seguramente creará suficiente potencia de fuego, superando la rapidez con que se desgastaría, uno podría causar al menos 200 daños físicos. Al mismo tiempo, este tipo de potencia de fuego tenía sus propios inconvenientes, la batería y el generador se colocarían en la parte posterior y el peso se inclinaría hacia atrás, lo que dificultaría el apuntar. Sea lo que sea, no tiene sentido ponerse tenso ya que no resolverá nada, intentemos resolver el problema que tenemos frente a nosotros primero. Después de una estimación aproximada, Sumo abrió el mercado comercial y buscó algunas cosas. El inicio de una tarifa de servicio hizo que el mercado comercial palideciera en comparación con la popularidad que tenía hace unos días, y pasó de decenas de miles de páginas a solo unas escasas 7, 8 páginas. No muchos eran tan ricos como Sumo ahora, podía usar sus puntos para pagar el envío. Después de revisar todas las páginas, Sumo no pudo encontrar lo que estaba buscando y no tuvo más remedio que ir al canal mundial. Sumo. Generador WTB500W, el tamaño y el peso no importan, batería de litio compuesta o batería de plomo ácido también. Sumo. Comprando activamente, pagará la logística, aquellos que quieran vender, vengan rápidamente a intercambiarme. Después del primer desastre, la charla diaria de todos ha tenido dos trompetas ahora. El primer mensaje que envió Sumo en el canal mundial no llamó la atención, pero el segundo hizo que el canal mundial explotara. Maldita sea, es Dios Su quien me cargó anteriormente, es hora de pagarle a este santo, no digas más, intentemos abrir algunas cajas de botín por su bien. Felicitaciones por conseguir un Karambit. Agotado por la batalla, espera, juego equivocado generador, baterías de litio, Gotsu ya ha alcanzado la era eléctrica. ¿Todavía estoy usando una linterna? No importa, ahí va mi antorcha. Tengo una batería de litio en mi teléfono, ¿la quieres, Diosu? La logística no es barata, los ricos son realmente obscenos, nuestro Uashi es demasiado grande. El Sumo extranjero no puede hacerlo, pero nuestro Uashi Sumo puede. Tras el paso del tiempo, más y más personas pululaban por el canal mundial, todo solo para comentar sobre Sumo por respeto. Al ver la recepción, Sumo agregó felizmente una orden de compra en el canal comercial. En poco tiempo, con un elixir mágico de 800 mililitros y 11 puntos de desastre, compró un generador viejo que probablemente fue rescatado de un automóvil eléctrico que pesaba 12 kilogramos. En cuanto a la batería de litio, después de revisarla, Sumo gastó otros 600 mililitros de elixir mágico y 40 puntos de desastre y compró dos baterías diferentes, siendo batería de litio ternaria de 20A, 12,8V, que se utiliza para instalar en la ballesta automatizada. Batería estándar de fosfato de hierro y litio de 400A, 12,8V, que se utiliza para generar energía para el uso diario. Como batería estándar de 12 voltios, una batería de 400A puede almacenar alrededor de 5 kWh de electricidad en horarios normales, lo que es suficiente para alimentar el refugio en esta etapa inicial. Después de colocar la ballesta, el generador y las baterías, Sumo pensó que era hora de hacer algunos cambios en sus puntos de supervivencia. Arco compuesto de caza, promedio, ruta de actualización 1. Actualice el material de la ballesta, aumente el peso de la ballesta, reduzca la tensión de la cuerda del arco, se necesitan puntos de supervivencia, 180, ruta de actualización 2. Actualice el material de la ballesta, instale el dispositivo de bobinado automático, cambie el modo de disparo, instale el modo de disparo rápido automático, se necesitan puntos de supervivencia, 220. Tener los dos componentes principales ha reducido los puntos necesarios en 180, tal vez, este tipo de actualización podría cambiar el elemento del artículo también. Sin dudarlo, Sumo actualizó. Una luz parpadeó y se dedujeron 220 puntos de supervivencia, se extendió una luz verde y los tres elementos se fusionaron en un elemento acuoso que brilló en azul en solo un segundo.
Tras el aumento de la frecuencia de la luz verde, el elemento acuoso se condensó y lentamente tomó su nueva forma. Consulte el título del capítulo actual. El generador de 10 kilogramos desapareció y la batería de litio gigante se fue a Dios sabe dónde. Un nuevo airbag formado debajo del reposabrazos original. La ballesta automatizada recién creada incluso venía con un alcance. Esto hizo que una persona realmente quisiera probarlo. Al ver la máquina de matar gigante, asumió que todavía estaba preocupado por cómo lidiar con las personas invasoras con cabeza de perro. Aparecieron algunos números verdes en la parte superior de su cabeza. Seguridad más 10.000. Capítulo 44. Un hito. De vuelta a la era eléctrica. Dios mío, el subproducto de la optimización del sistema está enfermo, ¿no crees? Los seres humanos obtendrán un gran progreso en la tecnología si se puede realizar ingeniería inversa para encontrar formas de optimizar la batería y el motor. Cuando Sumo puso la ballesta sobre la mesa, miró con curiosidad la ballesta eléctrica mejorada. No había una solución ideal para el problema de la batería antes de que todos pasaran por el páramo. Las principales fábricas estaban instalando frenéticamente núcleos eléctricos en las baterías y pensando en formas de acortar el tiempo que las baterías necesitaban para cargarse. Sin embargo, la cantidad de carga que podía contener una batería era proporcional a su tamaño y peso. Cuanto mayor sea la carga, mayor será su tamaño y más pesado será. Nadie estaba haciendo un esfuerzo consciente para desarrollar baterías más pequeñas que pudieran contener mayores cantidades de carga. Por supuesto, incluso si la tecnología se recuperara a su apogeo, pasarían decenas de años antes de que pudieran descubrir cómo replicar el impactante resultado que habían visto en el sistema modificado. Por su paleta de colores, la ballesta fue elaborada en ébano y negro. Su peso también había aumentado de sus 4 kg anteriores a aproximadamente 9 kg. Fue pesado y provocó sentimientos de seguridad. Afortunadamente, el sistema vino con un cargador. Si no es así, tendría que pensar en alguna forma de obtener un cargador USB del canal comercial. Sumo no sabía si debía reír o llorar después de levantar el cable del suelo y mirarlo bien. El cargador de carga rápida de 120 vatios que venía con era más que suficiente para una batería de 2 vatios mAh. Fue un robo, considerando los 220 puntos de supervivencia que tenían ahora. Después de una mirada cuidadosa a la estructura de la ballesta, Sumo tuvo una idea general de cómo debería usarse. Uno tenía que activar el interruptor en el dispositivo eléctrico antes de usarlo, y automáticamente habilitaría su función de autoprueba después de 3 segundos de flujo eléctrico constante. En ese momento, el enrollador comenzaría a funcionar empujando automáticamente una flecha de ballesta hacia arriba desde el cargador. Al mismo tiempo, la válvula de seguridad del gatillo caería automáticamente. Ahora, uno podría comenzar a disparar con normalidad. La forma en que funcionaba la bobinadora eléctrica era sencilla. Imitaba la forma en que un humano enrollaría su ballesta. El motor proporcionaría la fuerza necesaria para tirar de la flecha de la ballesta hacia arriba del cargador y lograr su objetivo de quedarse sin aliento. Por supuesto, no hay energía. Parece que me dieron un cargador para ir a cargarlo. Aunque Sumo sonaba como si estuviera refunfuñando después de presionar el gatillo 2 veces, no pudo reprimir la alegría que se apoderaba de su rostro. Ahora tenían generadores y combustible en la base. La electricidad era algo que no les faltaba. Una vez que se finalizó el diseño del refugio Waxia, pudieron comenzar a intentar agregar un par de cables e instalar las bombillas rotas que habían traído a casa hoy para probar. Puf puf. Cuando soltaron el aire y conectaron el motor de arranque, el generador comenzó a jadear y temblar a medida que aumentaba la cantidad de electricidad generada que se muestra en el tablero. ¡Au! Oreo, quien estaba tirado en el suelo y lamentando la pérdida de su esponjosa cola al fuego, se asustó. Se acostó en el suelo y miró fijamente a la televisión. No se preocupe, esto es algo bueno. Debes asegurarte de proteger esto si alguien ingresa a la base en el futuro. Sumo consoló a Oreo antes de dirigirse a la sala de almacenamiento y sacar la regleta que habían encontrado antes con el televisor. La luz del indicador en la regleta de enchufes se volvió roja después de conectarse al generador. En ese momento, Sumo estaba tan emocionado que las lágrimas brillaron en sus ojos. ¡Qué gran progreso ha hecho la civilización! Yo, Sumo, nunca pensé que algún día caminaría ante miles de millones de personas y agradecería a los antepasados de la familia Su por sus bendiciones. El logro de la energía eléctrica no solo significaría la satisfacción de las necesidades básicas y de entretenimiento de uno, sino que también era un símbolo de capacidad y un sinónimo de la palabra seguridad.
Rápidamente trajo las dos fuentes de energía, primero conectando la batería de fosfato de hierro y litio de 400A con su cable de carga especializado. Solo un tiempo después, Sumo conectó la ballesta eléctrica a la fuente de alimentación, ya que primero tenía que asegurarse de que no hubiera nada malo con el suministro. En el refugio oscurecido, dos luces rojas parpadearon y fueron acompañadas por el zumbido del generador mientras cargaban. Nunca había habido un momento tan tranquilo después de su llegada a este mundo postapocalíptico. Sumo yacía en la cama con los ojos cerrados mientras escuchaba los ruidos familiares antes de caer gradualmente en el sueño. En sus sueños, una imagen repentina apareció ante sus ojos desde la oscuridad. Era un caluroso día de verano en una tarde sin electricidad. Los ancianos participaban en feroces peleas mientras estaban sentados en tableros de ajedrez frente a sus puertas, mientras que los niños que disfrutaban de un tan esperado descanso de la tarea se reían mientras corrían por el callejón con sus juguetes. Los adultos también se habían tomado un descanso de su ajetreado trabajo para sentarse bajo la sombra de sus puertas mientras ocasionalmente miraban a sus hijos y gritaban: «Cariño, corre más lento». «No, mira, te has caído». Había un restaurante de comida rápida al lado de la carretera que aprovechó esta oportunidad para sacar su generador al aire libre y cocinar plato tras plato de verduras aromáticas, atrayendo clientes desde el borde de la carretera. Un plato de verduras frías maridadas con fideos de espinacas. Un bocado de fideos con ajo y un poco de carne de cerdo al vapor crujiente y fragante que tenía la cantidad justa de grasa y carne magra, el maravilloso olor a sandía y el desagradable olor del agua de drenaje. ¡Guau, guau, guau! El sonido de los ladridos de Oreo. Perra, acababa de empezar a soñar cosas y te las arreglaste para estropearlo todo antes de que pudiera ser sentimental. ¿Cómo te atreves? Emoticon JPG Sumo abrió los ojos con ironía mientras miraba a Oreo, que parecía estar enfrentando a un gran enemigo. La sonrisa traviesa desapareció de su rostro. ¿Hay alguien aquí? ¡Guau! Joder, vinieron tan rápido. Deben tener nariz de perro. Cuando Sumo notó que Oreo había comenzado a temblar y sus ojos estaban inyectados en sangre, inmediatamente saltó hacia el generador. Un generador normal necesitaba ser frenado lentamente antes de que pudiera apagarse. Primero, necesitaba apagar el disyuntor y cortar el acceso eléctrico para que el motor diésel se desacelerara a partir de su alta velocidad. El interruptor de encendido se apagaría después de que la máquina hubiera disminuido la velocidad durante 3 a 5 minutos. Este método ayudó a conservar la máquina por más tiempo. Sin embargo, no había tiempo para que Sumo hiciera preparativos ahora. Enemigos. Estaban llegando. El generador no mostró cuánto tiempo había estado funcionando. Sumo solo pudo hacer cálculos simples comparando la cantidad de aceite que había estado en la máquina al principio y al final. 1 hora 44 minutos. Fue el número que obtuvo después de hacer algunos cálculos simples. El tiempo de carga de 2 horas puede no ser suficiente para una ballesta de 20 mA, pero sería suficiente para luchar contra el ataque de un intruso. Inmediatamente accionó el disyuntor y giró el interruptor de encendido hacia abajo. El generador diésel en auge dejó de funcionar. El ruido del refugio se desvaneció y fue reemplazado por el silencio. Incluso podía oír su propia respiración. Sumo corrió hacia la puerta de piedra y apretó la oreja contra ella, haciendo todo lo posible por captar lo que estaba sucediendo afuera. Como se esperaba, ráfagas de ladridos que sonaban emocionales y diferentes a los de un canino ordinario viajaban continuamente hacia ellos. Maldita sea, parece que estos kobolds son bastante inteligentes si pueden encontrarme aquí. Supongo que nunca encontraré la paz si no los dejo atrás hoy. El enemigo estaba justo en su puerta, pero era diferente de los bandidos la última vez. Esta vez, no contaron con la ayuda de una transmisión en vivo para ayudar a espiar el terreno. Sin embargo, la mirada de Sumo aterrizó en una caja negra colocada en la esquina de la sala de almacenamiento. Eso fue, una televisión gigante que había traído de las ruinas. Capítulo 45. Monitoreo de larga distancia, huelga de reducción de dimensiones. La televisión había estado ocupando espacio en el almacenamiento desde que la trajo de las ruinas. Estaba acumulando polvo en un rincón ahora que la actualización había destruido el almacenamiento. Finalmente se le estaba dando un buen uso después de haber sido transportado de un lugar a otro. Con una batería de fosfato de hierro y litio, la base podría satisfacer fácilmente las necesidades del televisor gigante. Sumo tuvo una idea después de que se apresuró a ir a la sala de almacenamiento. Lo colocó en el espacio de almacenamiento y lo llevó al generador.
El televisor gigante se colocó directamente al lado de la batería. Mientras estabilizaba su mirada, una línea ilusoria de palabras apareció junto a la televisión. Televisor en color de 32 pulgadas, excelente, descripción. Los productos tecnológicos producidos en tiempos desconocidos se componían principalmente de 5 partes. Circuitos eléctricos, canales de acceso público, canales de sonido, circuitos de decodificación de color e imágenes en color. Cada imagen en la pantalla es de 25 cuadros por segundo, con 625 líneas por cuadro. Habilidad especial. Cuando se coloca en un refugio y se conecta a la electricidad, puede monitorear hasta 1,000 metros del área circundante del refugio con la capacidad de acercar, alejar y cambiar de perspectiva. Primera opción de actualización. Modifique el material del televisor. Aumente la claridad, agregue sonido y construya su teatro personal. Se requieren puntos de supervivencia, 1550. Segunda opción de actualización. Modificar el material del televisor. Aumente la claridad, el rango de uso para habilidades especiales y las posibilidades de agregar una segunda pieza de información, tecnología limitada. Se requieren puntos de supervivencia, 6250. Comentario. Tú y yo no tenemos privacidad frente a esta televisión. Justo. Después de ignorar el hecho de que la televisión requería una gran cantidad de puntos de supervivencia para actualizar, Sumo se aseguró de que no se dañara antes de obligarse a respirar profundamente, reprimiendo la emoción en su corazón. Mientras conectaba apresuradamente el televisor a la fuente de energía de la batería, Sumo sintió que se calmaba mientras 1.000.000 de emociones fluían a través de él. Cuando llegó al páramo, todo lo que había querido hacer era ser una buena persona y hacer todo lo posible por sobrevivir. Había criado gallinas, jugado con perros, plantado verduras y había hecho todo lo posible por administrar un refugio próspero mientras esperaba que llegara su familia para que todos pudieran establecerse y ganarse la vida en este páramo. Sin embargo, cuanto más quería separarse de las cosas, más idiotas venían a tratar de destruir su vida para que muriera. Solo soy una persona normal, un ciudadano de 5 estrellas que recibió educación formal en mi patria. Todavía me entra el pánico cuando llegan enemigos poderosos, incluso si pretendo ser un personaje principal decisivo de esos libros. Pero ustedes, no me dejan vivir. Lo único que puedo hacer es enviarte a la muerte. Wash. El televisor gigante se encendió automáticamente después de ser conectado a la corriente. Parecía que no se había apagado correctamente la última vez. Zumbido, zumbido, zumbido. No había señal para recibir. Las líneas blancas y negras parpadearon en la pantalla después de que se encendió. Sumo jugueteó con los botones en la parte inferior por un tiempo antes de encontrar el canal para habilidades especiales, canal A1. Después de presionarlo y cambiar de canal, ondas ilusorias estallaron frenéticamente desde el chasis trasero del televisor, haciendo que incluso el aire vibrara. Zumbido, zumbido, zumbido. La televisión empezó a temblar violentamente. Cuando Sumo notó que la televisión estaba a punto de volar por los aires, la agarró apresuradamente para evitar que temblara aún más violentamente. El corazón de Sumo se aceleró cuando sintió las vibraciones provenientes de la televisión. Estaba aterrorizado de que la cosa pudiera abrirlo por accidente. Afortunadamente, las vibraciones comenzaron a disminuir unos 10 segundos después. La frecuencia de las sacudidas de la televisión también cambió de 7 u 8 veces por segundo a una pacífica 2 o 3 veces por segundo. El lío de líneas en blanco y negro también comenzó a cambiar. Apareció una puesta de sol en la pantalla. Luego, comenzó a mostrar más y más cosas. Charcos de lluvia ácida que dejaron la tormenta. Pedazos de arbustos que Sumo había cortado en pedazos. Además, kobolds que buscaban cerca de los arbustos. Oh no. Esta cosa no tiene control remoto y no puedo cambiar de perspectiva. Es demasiado restrictivo. Sumo trató frenéticamente de cambiar la escena usando los botones en la parte inferior, pero no sucedió nada incluso después de presionar un botón con frenesí. Tendré que ir a buscar un control remoto desde el panel comercial ahora. Joder, esto es tan poco confiable. ¿Eh? ¿Comercio? Sumo pareció haber pensado de repente en algo mientras corría hacia el espacio de almacenamiento, excavando un panel plano. 3 cables adaptadores que eran rojo, amarillo y azul se conectaron a la parte posterior del panel. Era un controlador mecánico que Shenke le había dado la última vez que intercambiaron. Oh, Shenke, Shenke. Me has sido de gran ayuda. Sumo sostuvo el controlador con entusiasmo mientras lo conectaba a una abertura del televisor.
Presionó los botones del controlador cuando la imagen comenzó a cambiar y la imagen comenzó a moverse. Se sentía como si estuviera jugando a un videojuego. Mientras estuviera a 1 kilómetro del refugio, nada podría esconderse de la vigilancia de la televisión. Movió su visión hacia el ejército de kobold y acercó el zoom. Sumo incluso podía ver trozos de carne pegados a los dientes de un guerrero kobold. 1, 2, 3, 4. Hay 4 guerreros kobold empuñando lanzas, los que tienen garrotes son probablemente kobold mages, y solo hay 2 de ellos. Parece que los kobold mages son muy respetados entre los kobolds. Cada kobold mage se llevó a 2 kobold warriors mientras buscaban el suelo con cuidado. A juzgar por la mirada en sus ojos, Sumo sabía que su refugio había sido expuesto. Sin embargo, por alguna razón desconocida, estos kobolds no habían elegido forzarlo a atacarlo. En cambio, corrieron hacia los arbustos en busca de algo. ¿Están locos? Sumo comenzó a ponerse su armadura después de confirmar que estos tontos estaban buscando algo. Le habían hecho un enorme agujero en la gabardina. Terminó de ponerse 2 capas de armadura después de gastar 10 puntos de supervivencia para repararla. Sumo agarró su ballesta eléctrica del suelo y ajustó el interruptor. Después de cargar 5 flechas de ballesta empapadas por la lluvia ácida, sostuvo su ballesta y caminó hacia el segundo pasadizo. Oreo lo siguió apresuradamente. Kobolds estúpidos. Es posible que hayan evolucionado para funcionar como humanos, pero no pueden moverse tan rápido como un adulto que corre. Seguramente morirán desde esta distancia. Sumo comenzó a planear su ataque después de que abrió la puerta trasera del refugio y dejó salir a Oreo. Los arbustos estaban en un terreno plano sin nada detrás de lo que esconderse. Todavía estaba apagado, lo que hacía prácticamente imposible lanzar una emboscada. Por lo tanto, Oreo, irrumpirás por un lado más tarde. Sí, del lado izquierdo. Usa tus ladridos para atraer su atención y corre para que no tengan la oportunidad de golpearte. Haz tu mejor esfuerzo para poner distancia entre tú y ellos para que puedas crear una abertura para que yo me acerque a ellos. No me salves si estoy en peligro. Corren lento y podemos desviarnos para golpearlos. ¿Comprender? Oreo tenía una expresión concentrada en su rostro después de notar la solemne en el rostro de Sumo. ¡Guau! Oreo entendió todo y ladró suavemente para indicar que estaba listo. Muy bien, prepárate para correr. Primero irás allí y yo estaré detrás de ti. Recuerda distanciarte de ellos para no darles la oportunidad de atacar. Ten cuidado con los 2 palos de sujeción, dispararán el mismo tipo de bolas de fuego que te quemaron hoy. Oreo no dudó después de eso e inmediatamente se escabulló por el suelo. El cuerpo blanco y negro de Oreo corrió por el suelo amarillo. Los innumerables charcos no tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el perro ya estuviera a kilómetros de ellos. Los perros esquimales eran perros de tamaño mediano, lo que significaba que eran pequeños, robustos y duros. Sus excelentes capacidades brillaron cuando se montaron en sillas de montar y comenzaron las tareas de trabajo más primitivas a velocidad media en largas distancias. Las proporciones y la forma de su cuerpo reflejaban el equilibrio que tenía en fuerza, velocidad y resistencia. Mientras Sumo observaba a Oreo continuar corriendo incluso después de escabullirse durante más de 100 metros, asintió y puso su ballesta eléctrica en su espacio de almacenamiento. Luego, se inclinó y comenzó a trotar por la colina. Esta vez, todos los kobolds tuvieron que quedarse atrás. Capítulo 46. Muerte instantánea. El poder de las ballestas eléctricas del matorral no estaba lejos de las tierras altas del refugio. El juego de pies de Sumo le dijo que era aproximadamente la distancia de una pista universitaria, unos 400 metros. Por supuesto, una distancia como esta sería suficiente para matar si tuviera que entablar una batalla. Durante los tiempos de las armas frías, la caballería tendría que completar los movimientos de caminar, trotar, correr y terminar en una carrera, pero también estaría tan lejos. Si fuera más lejos, perderían demasiados hombres por los ataques de ballesta. Si estuviera más cerca, es posible que no tuvieran suficiente poder acumulado antes de estar cara a cara con su enemigo. Los 4 guerreros kobold seguían tendidos tontamente en el suelo mientras buscaban. Los 2 kobold mages tenían sentidos más agudos, pero cuando levantaron los ojos, se encontraron con un Oreo apuesto. ¡Guau guau! ¡Guau guau ruf! Inmediatamente, los kobold mages hicieron que los kobold warriors se formaran mientras fijaban sus miradas alerta en la carrera de Oreo. Bien. Buen trabajo. Solo otro momento. No me hagas caso. Oreo ejecutó su misión a la perfección y gritó mientras corría.
Los perros esquimales tenían una resistencia increíble, lo que los convertía en el cebo perfecto en misiones como estas. Sumo se dobló y corrió por el suelo amarillo. La distancia se hacía cada vez más cercana. 250 metros, 200 metros, 150 metros, cuando estaba a unos 120 metros de distancia del kobold al final de la línea, Sumo inmediatamente se aplastó contra el suelo. Al mismo tiempo, recuperó su ballesta eléctrica nueva, que nunca había usado, del espacio de almacenamiento. Pulsó el interruptor. Esperó a que realizara su autocomprobación de 3 segundos. Cuando la luz verde se encendió, Sumo inmediatamente puso su ojo en la vista y lo usó para apuntar a los kobolds que todavía admiraban la carrera de Oreo. La primera flecha, sin lugar a dudas, apuntaría a un guerrero kobold. Presionó ligeramente el resorte de retención de la flecha, también conocido como la llave de seguridad de la ballesta eléctrica. El sonido crepitante de la electricidad fluyó cuando la batería de litio de 20A comenzó a liberar energía que viajó al motor. El motor funcionó y tiró de la bobinadora al máximo. Se tardó menos de un segundo en completar todo este proceso. «Adiós», Sumo dijo suavemente mientras apretaba el gatillo. No había mucho que decirle a un monstruo. Al reunirse, él o ellos terminarían muertos. Las ballestas eléctricas no eran muy diferentes de las manuales en términos de potencia. Sin embargo, se podían realizar disparos consecutivos sin detenerse en una ballesta eléctrica porque el motor y la bobinadora ayudaron a simplificar el proceso de carga de flechas. Eso fue todo lo que necesitó. Cuando una sombra negra pasó volando, el guerrero kobold que estaba del lado izquierdo recibió un golpe en la cabeza. La fuerza masiva golpeó al guerrero kobold en su frente, lo que hizo que volara medio metro hacia atrás antes de caer al suelo. Los kobolds restantes no tuvieron tiempo de entrar en pánico antes de que otra sombra negra pasara volando junto a ellos. Una flecha de ballesta golpeó a otro guerrero kobold que estaba parado en el costado del pecho. Se suponía que esta flecha golpearía a otro guerrero kobold en la cabeza, pero este guerrero kobold terminó tomando su lugar porque se había dado la vuelta frenéticamente. Con este amortiguador, los kobolds restantes se apiñaron frenéticamente y rodearon a los nobles kobold mages entre ellos. «Ah, ¿crees que puedes escapar así? Debes tener un deseo de muerte si entraste en mi trampa así como así». Mientras Sumo miraba la vista, la esquina de su boca se curvó hacia arriba en una sonrisa mientras seguía apretando el gatillo. El sonido de la bobinadora, acompañado por el sonido del viento que sopla sobre la hierba, se combinó para formar una sinfonía de muerte. Cada flecha le quitó la vida a otro monstruo. Al igual que un golpe de reducción de dimensión, los kobolds que sostenían lanzas ni siquiera tuvieron tiempo de averiguar de dónde venían los ataques antes de que otro de sus compañeros colapsara. Dentro de medio minuto. Oreo ni siquiera necesitó salir corriendo por segunda vez para llamar la atención cuando solo había un kobold mage todavía vivo fuera del ejército de kobold en los arbustos. ¡Guau guau! Cuando el guerrero kobold vio que todos sus compañeros estaban muertos, todo su entusiasmo desapareció cuando de repente se arrodilló en el suelo y se acurrucó en una bola con la cabeza apoyada contra el suelo. ¡Oh! Sumo arqueó una ceja con leve sorpresa mientras miraba la actuación del kobold. ¿Era su magia tan poderosa que hizo que un kobold se rindiera? En ese momento, Sumo incluso sintió que había sido demasiado fácil. Ni siquiera había comenzado a esforzarse todavía. Parece que ni siquiera la magia puede dominar mi dispositivo tecnológico. Sumo se rió entre dientes mientras acariciaba su ballesta eléctrica y se tiraba al suelo para apuntar. En medio de estos kobolds, tal vez sería una buena opción dejar que este kobold mage escapara con vida. Sin embargo, antes de eso, Sumo presionó la bobinadora y abrió el cargador para cargar 5 flechas de ballesta que no tenían lluvia ácida sobre ellas. Zumbido. Una sombra negra revoloteó hacia el kobold que todavía estaba acurrucado en el suelo, y fue golpeado hacia atrás por una flecha de ballesta. Una flecha de ballesta de color negro azabache sobresalía de su delgado brazo. La sangre de color fucsia fluyó mientras los sonidos del aullido del kobold resonaban por todo el territorio salvaje. No había nada más que los sonidos del viento para consolarlo, y, zumbido. Otra flecha de ballesta. 2 flechas de ballesta clavaron al kobold en el suelo de forma segura. La cola de la flecha todavía temblaba incluso después de que su cabeza se hundiera en el suelo. Sumo apartó la flecha de su ballesta y cambió a una lanza de roble japonesa mientras caminaba hacia el kobold mage. Oreo había estado dando vueltas por el área y se detuvo cuando se dio cuenta de que las cosas se habían asentado. Se detuvo a unos 30 metros del kobold mage y comenzó a ladrar. ¡Guau!
Auó, 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 auó. Guau. Oreo tenía una expresión emocionada en su rostro cuando el Kobold Mage no respondió. Silenciosamente se acercó 10 metros antes de volver a ladrar. Guau. Ahora que Oreo estaba seguro de que el Kobold Mage no podría atacar en represalia, preparó sus 4 extremidades con entusiasmo mientras pateaba al Kobold Mage que estaba clavado en el suelo en la cabeza. Luego, incluso usó su boca para tomar el garrote con el que el Kobold Mage solía lanzar magia. Oreo estaba muy satisfecho de cómo se había ocupado del perdedor. Sumo no sabía si debería reír o llorar mientras se acercaba. La pequeña cosa parecía estar bien en la superficie. ¿Quién hubiera esperado que guardara un rencor tan masivo? Aunque tiene sentido. Todo su pelaje estaba quemado. Sumo sonrió y caminó relajado. Esto se debió a sus capacidades y también a la sensación de seguridad que le brindaba la ballesta eléctrica. ¿Por qué daban miedo las bolas de fuego del Kobold cuando tenía un arma que podía causar tanta destrucción a más de 100 metros de distancia? A lo sumo, lo consideraría como una granada que no se puede lanzar desde la distancia. El Kobold Mage estaba un poco aturdido ahora que había sido inmovilizado por flechas de ballesta y pateado por Oreo. Cerró los ojos con desesperación cuando vio a Sumo caminar con una lanza. ¡Guau! Un aullido bajo salió de su boca. En ese momento, Sumo le había causado una gran impresión. Ese hombre era como la muerte misma, poseyendo el poder de destruirlos desde un rincón escondido. ¿Cómo podrían los kobolds débiles defenderse de un oponente tan poderoso? El Kobold Mage incluso recordó lo que su padre le había dicho antes de morir. Si un día te encuentras con un humano poderoso, como dicen las leyendas, recuerda no apresurarte nunca. Son increíblemente aterradoras. Los recuerdos brillaron en el cerebro del Kobold Mage, parecía que tuvieron que pagar por su masacre en la aldea de humanos hace unos días, ¿verdad? Él sabía, estos fueron sus últimos recuerdos antes de morir. Luego, le inyectaron un manantial de agua clara en su garganta seca y sangrante. Cuando se infundió el agua, la sangre dejó de brotar de la herida en su brazo. El ardor en su pecho también se disipó poco a poco. Le abrió los ojos con curiosidad. Capítulo 47. Un fugitivo tonto, pequeñas mejoras en la vida. Parece que algo anda mal con este mago Kobold. Ya lo clavé en el piso. ¿Por qué sigue riendo? Después de sacar un poco de agua de energía psíquica y dársela al Kobold para mantener su vida, el Kobold seguía sonriendo estúpidamente. Molesto, Sumo le dio un puñetazo en la cara, para que el Kobold pudiera entender correctamente su situación actual. Oreo, haz tu trabajo. Supervisa a este tipo correctamente. Evita que se despierte. Oreo estaba emocionado después de recibir un pedido. Su rostro en blanco y negro se iluminó de felicidad. Tal vez la tarea de cuidar a este Kobold que lo había desfigurado le brindaría a Oreo más alegría en comparación con una comida suntuosa. Conseguí 3 cajas de madera y una caja de bronce después de matar a 5 kobolds. Son bastante lucrativos. A medida que pasaba el tiempo, los kobolds que fueron asesinados a tiros realmente habían muerto según lo juzgado por el juego, y dejaron cajas de botín a su paso. De alguna manera, el primer mago kobold que Sumo había matado no se convirtió en una caja de plata, sino solo en una de bronce. Sintiéndose algo decepcionado, Sumo recogió todas las cajas y las abrió. Registro. Has ganado 500 mililitros de agua embotellada UAX2 registro. Ganaste agua de chile 30 ml X1 registro. Has ganado 5L de aceite vegetal X1 registro. Has ganado una bolsa de semillas de fresno espinoso chino récord. Has ganado una patineta vaya, he ganado un poco de aceite vegetal. Eso es algo bueno. Después de poner los otros 4 objetos en su espacio de almacenamiento, Sumo sacó la botella de aceite. Bajo la luz del sol, el aceite brillaba como un oro puro. Tal vez pueda hacer un salteado una vez que se hayan cosechado las verduras. Y luego haré algunos fideos también, no, hoy voy a hacer un plato de fideos braseados con carne de res. ¿Quién puede resistir la tentación? Al pensar en lo sabrosos que serían los fideos, Sumo sintió que se había comido una ciruela agria. Era como si su estómago estuviera inundado de ácido. Su estómago rugió, a pesar de que no tenía hambre en primer lugar. De buen humor, Sumo examinó a los kobolds caídos en el suelo y sus ojos se iluminaron de emoción. Los kobolds eran realmente sus tesoros. Sacó una pala de su espacio de almacenamiento, encontró un rincón que estaba más apartado y comenzó a cavar. Aunque no tenía mucho sentido enterrarlos de una manera tan simple, enterrarlos podría evitar que los otros kobolds los vieran. Por eso Sumo decidió enterrar a esos monstruos humanoides. Después de la primera vez, Sumo encontró el proceso más fácil.
Logró cavar un hoyo, uno que era más grande que el anterior, con varios golpes. Después de llevar a los kobolds muertos uno por uno al agujero, Sumo abrió su espacio de almacenamiento. Había 2 cubos de madera que habían pertenecido a los 2 kobolds de las ruinas. Los colocó dentro del agujero también y comenzó a enterrar todo. Sumo era como un granjero trabajador que cultivaba su parcela de tierra estéril. Gotas de sudor se escurrieron por su frente y cayeron en el agujero profundo, mezclándose con la tierra. No solo las vidas humanas no valían nada después del apocalipsis, sino que esos monstruos también tenían que regirse por una regla: que los fuertes siempre devoran a los débiles. Después de que Sumo terminó con todo, Sumo sacó la cuerda que había usado durante su exploración de las ruinas, caminó hasta pararse frente al mago kobold y comenzó a atarlo. 1, 2, 3, la cuerda de 3 metros de largo dio 5 vueltas al kobold. El kobold estaba atado de la cabeza a los pies. Sumo asintió, satisfecho. Oreo, que estaba a su lado, también asintió. Bajo el sol poniente, las sombras de un perro y un humano se alargaban sin límites a la vista. Era como si se hubieran convertido en los únicos protagonistas de esta tierra. Tengo mucha sed. Huele. ¿Por qué no puedo sentir mi brazo? El cerebro de Monty estaba confuso. Luchó por abrir los párpados, que se sentían increíblemente pesados, y miró hacia adelante. Sus alrededores eran oscuros, pero limpios. Esta fue la primera impresión que tuvo del lugar. Esta cueva de piedra no solo no tenía el hedor característico del castillo de los kobold, sino que olía a una mezcla de tierra y luz solar. Monty volvió la cabeza con dificultad y miró el único lugar que estaba iluminado por la luz. ¿Qué está brillando ahí? ¿Por qué la luz es tan suave? Era un objeto que era más pequeño que el puño de un humano. En la cueva oscura, iluminó un rincón de la cueva, y iluminaba al hombre que se sentía como la propia muerte. Monty vio que el hombre recogía con cautela una pequeña bolsa blanca del suelo y sacaba con una cuchara un poco de polvo blanco de la bolsa. También tomó un poco de agua y comenzó a hacer algo encima de una tabla de madera. Algún tiempo después, el hombre recogió unas tiras blanquecinas de la tabla, con satisfacción en su rostro, y las arrojó a una olla llena de agua hirviendo. Un aroma fragante emanaba de la olla. Ajá, ¿está planeando reclutarme? Escuché que los humanos atraen a sus fugitivos con comida y mujeres bonitas. Parece que yo, Monty, ahora voy a disfrutar de este privilegio. Él aprecia mucho estas cosas, y parece que no se atreve a comerlas también. ¿Planea usarlos para reclutarme? ¿Los como directamente cuando llega el momento, o finjo lealtad y solo los como cuando él me lo pide? Monty sonrió. Podía ver claramente cómo el hombre lo atraería a la sumisión. Sin embargo, ¿qué sabía un kobold sobre la comida que comen los humanos? El hombre sirvió algo de una pequeña botella y, con un chisporroteo, un aroma picante y fragante llenó la cueva. ¿Qué comida divina sería esa? La boca del kobold se abrió de par en par y un largo hilo de saliva se deslizó por la comisura de su boca. Un olor estimulante entró en su boca y viajó a su estómago, y luego a su cerebro. El kobold se sintió extrañamente eufórico, como si todas sus células respiraran. Monty podía estar seguro de que no había visto una comida tan deliciosa ni siquiera durante la ceremonia anual de sacrificio de su raza. El hombre finalmente terminó con los procesos preparatorios. Dividió la comida dentro de la olla en 2 tazones y vertió un tazón en una palangana, que era propiedad del perro de bajo nivel que se arrastraba por el suelo. El otro cuenco se vertió en otra palangana, y Monty casi no pudo controlar su sonrisa. Envidiaba al perro de bajo nivel, porque podía disfrutar de una comida tan deliciosa, pero al mismo tiempo, era muy expectante, porque el hombre que se parecía a la muerte le rogaría que comiera comida deliciosa y la reclutara personalmente para ser su general. Sin embargo, ese golpe es tan grande como una bola de fuego. Maldita sea, definitivamente hay algo mal con el cerebro de este kobold. He puesto en ridículo a mi fugitivo. Eso fue un mal movimiento. Acababa de hacer sus fideos chamuscados al aceite con carne cuando vio por el rabillo del ojo la estúpida sonrisa en el rostro del mago kobold. Sonreía, aunque estaba completamente atado y no podía moverse en absoluto, el kobold parecía no saber nada. Abrió la boca y se rió entre dientes un par de veces. Esa cara, sin contemplaciones, Sumo le dio otro puñetazo, para que finalmente pudiera tomar un descanso. Sería bueno si tuviera un poco de ajo y cebollas verdes cortadas en cúbitos. Cuando el kobold se desmayó de nuevo, Sumo aplaudió felizmente y regresó a su cuenco. Los fideos estarían doblemente fragantes si tuviera un poco de ajo.
Había algunos chiles fritos, algo de carne seca y algunas verduras deshidratadas en el tazón, pero no había ajo. Los fideos sabían menos sabrosos por eso. Sintiéndose arrepentido, Sumo profundizó. Por el rabillo del ojo, pudo ver que Oreo casi había terminado con su porción. Si Sumo no había terminado con su propio cuenco cuando Oreo terminó, el perro tenía el hábito de actuar adorable en un intento por suplicar más. Sumo rápidamente devoró su comida, devorando los fideos y lavándolos con una gran taza de agua de energía psíquica. Sumo estaba satisfecho. Oreo también. El humano y el perro se desplomaron en el suelo y saborearon la neblina posterior a la comida que era difícil de conseguir. Sin embargo, en un rincón oscuro, en el rostro del kobold que tenía una expresión de terror, una lágrima fluyó hacia abajo. Capítulo 48. Extorsionando una confesión. El secreto detrás de la magia. Este motor diésel es bueno, pero también bastante ruidoso. Será problemático si lo enciendo por la noche. Sumo sintió que le dolía la cabeza mientras miraba el motor diésel que estaba usando para cargar sus baterías. Después de reparar una bombilla que había encontrado en el refugio número 2 con 2 puntos de supervivencia, finalmente había una fuente de luz estable en la base. La ballesta automatizada también cargaba en otra cabeza del motor. El motor promedio quemaría de 210 a 240 gramos de diésel al emitir un voltio de luz, pero la cantidad real consumida fue de 0,3 litros. Luego de un breve cálculo basado en la cantidad de diésel almacenado en la base y la pérdida tras la conversión, se concluyó que 200 litros de diésel podrían emitir casi 600 voltios de luz. Debería ser suficiente por ahora. Sumo asintió. Tiró del extremo libre del hilo que estaba sujeto a la bombilla hasta que estuvo frente al kobold y llamó a Oreo. De alguna manera, Oreo se estaba volviendo cada vez menos activo. Si no estaba comiendo y jugando, se acostaba junto al medio de cultivo vegetal y se espaciaba, mirando la pequeña entrada por donde entraba la luz a la cueva. Su pequeña cabeza estaba llena de muchas preguntas. Lo despertaré pronto, y tú nos traducirás. ¿Está bien? ¿Ladrar? Oreo inclinó la cabeza en pregunta, como lo haría un humano. Le dirás a este kobold lo que dije, y luego, cuando responda, me dirás lo que está diciendo. Después de una explicación simple, Oreo asintió y una sonrisa típicamente malvada apareció en su rostro, diciéndole a Sumo que podía hacer esta tarea perfectamente. Ah, ¿podrías decirme que lo ibas a interrogar? Oreo finalmente lo entendió, notó Sumo. Sumo ayudó al kobold a subirse a un taburete, empujó un palo de madera debajo de la cuerda que lo ataba y lo obligó a ponerse de pie. Hola, despierta. Sumo acarició la cara del kobold 2 veces. El kobold no mostró ninguna reacción. Sumo había sido demasiado duro con sus golpes en este momento, probablemente. Sin perder la compostura, Sumo miró a Oreo, que entendió de inmediato. Saltó para posarse a los pies del kobold, abrió la boca y hundió los dientes en la carne. NGH. Un aullido, como el de un lobo, estalló dentro de la cueva. El kobold, que fingía estar inconsciente, casi se desplomó en el suelo debido al repentino estallido de dolor. Parece que hay algo realmente mal con este tipo. Oreo ni siquiera ha mordido y ya está aullando. Sumo sentía más curiosidad por los kobolds como raza mientras observaba la actuación de los kobolds. ¿Por qué existió una raza tan extraña? Y eran capaces de fabricar bombas nucleares, granadas desde cero también. Sumo sonrió sutilmente mientras miraba la ira en el rostro del kobold. Oreo, pregúntale, ¿está dispuesto a someterse? A su orden, Oreo comenzó a comunicarse con el kobold en su propio idioma, con una sonrisa en su rostro. Arf arf. Ladrar. El kobold hizo una mueca. Sumo y Oreo lo entendieron de inmediato. Desdén. El kobold se mostró desdeñoso ante la idea de hablar con Oreo, una raza que era más humilde que la suya. Eres bastante terco. Bien, dijo Nuf. Tengo un conjunto completo de métodos de tortura u asfixia para que elijas. Vamos. ¿Así que insistes en guardar silencio? El kobold levantó la cabeza más alto. Sumo no lo dudó. Dio un paso adelante y le dio un puñetazo al kobold en el vientre. Tooth-Trum de alguna manera, Sumo sintió que se había vuelto más fuerte. 0,1 segundos después de que el kobold recibió un puñetazo en el estómago, las lágrimas brotaron de sus ojos y gritó en voz alta. ¿Estás dispuesto a someterte? Al no obtener ninguna reacción, Sumo conectó otro puñetazo. ¡Au! Después de 2 golpes consecutivos, el kobold finalmente entendió lo que significaba agacharse. Si no estuviera atado, probablemente se arrodillaría y se inclinaría al segundo siguiente.
Oreo, que estaba al lado del kobold, también levantó la barbilla. Aunque todavía tenía que mirar al kobold, su mirada estaba cada vez más llena de desdén. ¿Te atreves a mirarme? Un puñetazo. Definitivamente, 3 era mejor que 2. Después de este puñetazo, el kobold ya no se atrevió a mostrar su desdén. Gimió y asintió apresuradamente, mostrando su aceptación de su situación actual. Sin embargo, Sumo dio otro golpe, sin ceremonias. Lo siento, no me gusta el número 3. Me gusta más el número 4. Jaja. Al escuchar las palabras de Sumo, Oreo se rió hasta quedarse sin aliento. Oreo, hazle saber lo que significa una maldita sorpresa. Sumo finalmente se sintió reivindicado al ver la retorcida expresión de dolor del kobold. El kobold parecía honesto, pero despreciaba a Oreo desde el fondo de su corazón. Incluso su mirada estaba llena de desdén mientras miraba a Oreo. Si los métodos normales no funcionaron, entonces, Sumo eligió mostrarle al kobold de lo que era capaz antes de enviarlo a la muerte. Afortunadamente, el kobold se volvió mucho más dócil después de 4 golpes. Pregúntale por qué vino aquí y si vino a buscarme. Ladrar, ladrar. Ladrar, ladrar. Mientras Oreo y el kobold se comunicaban con dificultad, era como si uno hablara en un dialecto y el otro en el inglés correcto. Sumo solo podía esperar a su lado, cubriéndose la frente con la palma de la mano. Oreo dedicó 5 minutos a transmitir una oración simple. ¿Ladrar? ¿Dijiste que no está aquí para mí? Oreo negó con la cabeza. El kobold parecía estar diciendo la verdad. Sumo sintió que le dolía la cabeza. ¿Qué encontró en nuestros arbustos? Sumo había asumido que el kobold había venido siguiendo un rastro, pero parecía que ese no era el caso. Soy demasiado cuidadoso, probablemente, tal vez los kobolds enviaron algunos equipos a buscar algo y me encontré con uno de ellos. Después de pensarlo un poco, Sumo decidió esperar el informe de Oreo sobre el asunto. Su conversación fue más larga esta vez, con una duración de unos 10 minutos. Oreo había ladrado tanto que se le secó la boca antes de que finalmente adquiriera algo de información. Ladrar, ladrar. Sumo no podía entender lo que decía Oreo, por lo que el perro corrió hacia su pila de cosas y sacó un palo de madera. Era una herramienta que el kobold había usado para hacer magia. ¿Hay algún problema con este palo? Pero el sistema no puede detectar nada sobre este dispositivo. Sumo tomó el palo y lo miró cuidadosamente debajo de la bombilla. De vuelta en el refugio número 2, había revisado la varita mágica que los kobolds usaban para hacer magia. Todos tenían un deseo secreto de ser magos, incluido él mismo. Desafortunadamente, no había nada especial con el palo y no se podían conjurar bolas de fuego con él. Después del recordatorio de Oreo, Sumo lo examinó detenidamente nuevamente. Esta vez, inmediatamente encontró algo fuera de lugar. Había un pequeño agujero en la cabeza del palo y parecía que estaba sellado con madera. No parecía algo que hubiera crecido de forma natural. Se llevó el palo a la nariz y se abanicó la cara con la palma para que el olor del palo le llegara a la nariz. Este olor, un recuerdo familiar apareció en su mente. Sumo sintió el palo por todas partes y logró encontrar algo similar a un botón en el medio del palo. Lo presionó suavemente y el agujero en la punta se abrió. El olor se hizo más denso. ¿Esto es pólvora? Capítulo 49. La primera semana terminó con esperanza en el páramo. Sumo descubrió el pequeño agujero y el olor que contenía se desvaneció sin control. Sumo logró determinar su composición casi de inmediato. Es pólvora. O para ser más precisos, pólvora negra. Con cuidado, vertió las partículas negras del palo de madera sobre la mesa. El penetrante olor a azufre llenó el lugar. ¿Los kobold necesitan pólvora negra para lanzar la llamada técnica de la bola de fuego? Sumo se sorprendió al enterarse de esta noticia. El kobold mage había agitado su palo de madera antes de desatar su técnica de bola de fuego en el refugio número 2. En ese momento, Sumo pensó que era un hechizo mágico o el atributo de su palo de madera. Nunca imaginó que los kobold usarían la ciencia para producir una bola de fuego. Entonces, ¿los kobold están buscando pólvora negra? Oreo escuchó a Sumo murmurar para sí mismo. Le dio a Sumo un rápido asentimiento para reconocer que su teoría era correcta. Mientras Sumo vertía la pólvora, el kobold que estaba atado frente a la mesa parecía haber aceptado su destino. Continuó charlando ruidosamente. Sumo ignoró la interacción entre Oreo y kobold.
Hizo clic en el panel del juego, seleccionó el escaneo de recursos y marcó las materias primas para la preparación de pólvora negra en la sección de recursos. Registro. Se ha detectado una pequeña mina de azufre en la dirección sureste, a una distancia de 465 metros de donde se encuentra ahora el jugador. Registro. 2/3 veces hoy, por lo que es cierto. Están aquí hoy para buscar minas de azufre naturales. La expresión de Sumo se quedó en blanco cuando sus pensamientos comenzaron a divagar. En el mundo moderno, la tecnología para extraer azufre se había reinventado innumerables veces. La serie de pasos debe completarse para los procesos de destilación atmosférica y al vacío, craqueo catalítico, hidrocraqueo y coquización retardada antes de que el sulfuro del petróleo pueda separarse para crear aguas residuales sulfuradas que puedan reciclarse para producir el azufre finalizado. Sin embargo, dicha tecnología no estaba disponible en la antigüedad. El proceso de producción de azufre es el siguiente. El primer paso fue encontrar una forma de extraer azufre natural de las minas, como las cercanas al refugio. El segundo paso fue fundir la pirita para extraer el azufre. Los kobold podrían evaluar las minas de azufre y descubrirlas. Esto demostró que habían alcanzado la cima de la ciencia. Al parecer, habían descubierto que mezclando estos materiales en cierta proporción, se podía crear pólvora mejorada. Una vez catalizada por hechizos, el poder de la bola de fuego aumentaría. ¡Guau! Sumo estaba sumido en sus pensamientos cuando Oreo regresó. Había completado su conversación con el kobold. Oreo señaló la pólvora negra que Sumo había vertido. Luego señaló a lo lejos, y finalmente, volvió a señalar al kobold. ¿Estás diciendo que está dispuesto a llevarnos a la mina de kobold? Oreo asintió. Tengo minas de azufre aquí. Para preparar la pólvora, se requiere suficiente nitrato de potasio, y ese es el componente principal del salitre. Quizás los kobold hayan descubierto una mina de sal a gran escala. Deberíamos ir. Sumo contempló esto en su corazón. Para fabricar armas térmicas, la pólvora negra fue el material clave. Incluso si la pequeña máquina de armas térmicas pudiera repararse, todavía habría escasez de materias primas para municiones. El kobold seguía parloteando sin parar. Sumo lo miró, se acercó con decisión y, sin una palabra, le entregó un puño de vértigo al kobold. Definitivamente vamos. El simple hecho de obtener el cofre del tesoro de kobold valdrá la pena el esfuerzo por encima de todo lo demás. Además, tendremos que explorar su guarida. De lo contrario, permanecerían en áreas vecinas, y eso sería como una bomba de tiempo. Después de un breve pensamiento, Sumo tomó una decisión. El cielo se había oscurecido en este punto. Después de inspeccionar los alrededores del refugio, Sumo se acercó. Después de verificar las cuerdas, Sumo arrastró al kobold a una esquina de la cueva. Le indicó a Oreo que prestara más atención al kobold por la noche y regresó a su cama. Fue el día del juicio final. Básicamente, solo podías quedarte en el refugio cuando oscurecía. Acercó la bombilla y la apagó. Sumo se quedó dormido gradualmente con el ruido sordo del generador. Doomsday, 7 de enero. Reparaste un generador. El nivel de habilidad tecnológica de tu civilización ha mejorado. Puntos de supervivencia más 10. Descubriste una ruina subterránea. 5. Derrotaste al enemigo cuando exploraste las ruinas subterráneas. Puntos de supervivencia más 10. Creaste tu primera arma eléctrica. Tu habilidad de combate ha mejorado enormemente. Puntos de supervivencia más 5. Mataste a 5 kobolds sin esfuerzo y obtuviste mucho. Puntos de supervivencia más 5. Has cautivado a un prisionero por primera vez. Puntos de supervivencia más 5. Se ha escaneado el entorno de vida del anfitrión. Se evaluaron los puntos de supervivencia. Obtuviste 62 puntos de supervivencia hoy. Total final. Puntos de supervivencia más 102 puntos de supervivencia restantes. 175. El sistema no solo entregó buenas noticias esta mañana, sino que el mensaje privado de Shenke también estaba parpadeando en el panel del juego. Sumo se sentó en su cama. Miró al kobold que había sido disciplinado por Oreo y exhaló un suspiro de alivio. Por primera vez, un extraño había pasado una noche en el refugio y ese extraño era un kobold. No pudo dormir bien en toda la noche. Temía que el kobold incendiara el refugio durante la noche. Sumo abrió el mensaje de Shenke en el panel de chat y lo leyó con atención. Shenke. Sumo, mi tío ya te ha dibujado el diseño. Puede utilizar este enlace para comerciar. Solo toma una foto cuando te despiertes. No dude en preguntar si hay algo que no comprenda sobre el diseño. Había un elemento para la transacción en la parte inferior del mensaje que solo era visible para ellos dos. Después de que se pagaron 2 puntos de desastre, las luces parpadearon y el diseño apareció en su inventario. Sumo se apoyó en su cama.
Abrió el diario que registraba mensajes para los muertos y comenzó a escribir. Hoy es el día 7 de enero en el calendario Doomsday. Han pasado 7 días en el páramo, podría considerarse una semana. Si la civilización todavía existe, será el 29 de diciembre. 2 días hasta el día de Año Nuevo. Suspiro. El festival de primavera menor de este año probablemente caerá en el cumpleaños de mi hermana. Parece que no podrá celebrar. Me pregunto si mamá y papá celebrarán con ella en otro lugar. Actualmente, los suministros en la base son suficientes. Será suficiente para que Oreo y yo nos duren medio mes. Desafortunadamente, ayer usamos mucha harina y lo que sobró probablemente sea suficiente para 2 comidas más de fideos. Creo que debería dejarse a un lado para que los miembros de la familia lo usen cuando visiten. Hay casi 20 litros de agua de energía psíquica disponibles, pero la tarifa express es cara ahora en el sistema de comercio. Para abrir más espacio de almacenamiento, no intercambiaremos puntos. El kobold que fue capturado ha sido muy honesto. Planeo ocuparme de la mina de azufre cerca del refugio hoy. Intentaré extraer un poco de azufre. Si el kobold puede llevarnos a la mina de sal más tarde, podré producir pólvora negra. Entonces la seguridad estaría garantizada. Oh, claro, el medio de cultivo vegetal hoy en día sigue siendo, wow. La semilla de ajo había brotado, y el repollo también. Veo trozos de verde debajo del suelo. Definitivamente un día para recordar. Sumo levantó la cabeza inconscientemente y vio un pequeño brote verde emergiendo del medio cultural. La sorpresa verde fue como un regalo del cielo. Borró el letargo de Sumo al despertarse temprano esa mañana. Sumo se puso la ropa y rápidamente se acercó al medio cultural. Se puso en cuclillas y lo examinó cuidadosamente. En el lugar donde se prensaban las semillas de ajo, había aparecido un diminuto brote verde. En las ciudades, muy poca gente cultivaba ajo a partir de semillas. La mayoría de la gente enterraba sus dientes de ajo en la tierra, que crecía rápidamente y requería pocos cuidados. Por lo tanto, esta también fue la primera vez que Sumo vio brotar una semilla de ajo. Por otro lado, el repollo creció aún más impresionante. Tenía un tallo verde delgado y 2 pequeñas hojas del tamaño de una uña. Parecía una col del tamaño de un bolsillo, blanca y tierna. A este ritmo, será un rastrojo en menos de un mes. Eso es casi la mitad del tiempo ahorrado. Capítulo 50. Plano perfecto. 8 instalaciones. Traductor. English Fantasy Translation Editor. English Fantasy Translation. Las plantas verdes eran como la esperanza. Prosperando. En el cultivo, en el refugio y bajo el sol. Brotan con las esperanzas de Sumo. Los pequeños toques de verde eran como detergente, lavando la oscuridad en el corazón de Sumo. Esperanza, mientras la gente tenga esperanza, ¿cómo no voy a seguir adelante en este mundo? Sacó una palangana de agua de energía psíquica y regó todo el campo vegetal de manera meticulosa y suave. Sin saber si estaba alucinando o no, Sumo sintió que los tallos de repollo brillaban aún más como jade y los brotes de ajo brillaban aún más verdes como esmeraldas cuando los tocaba el agua de energía psíquica. Llegó al lugar donde almacenaban la comida. Después de pensar un poco, Sumo tomó una pequeña porción de galletas. Primero, preparó 2 porciones de galletas, migas. Después de que él y Oreo terminaron cada uno una porción, Sumo llevó las galletas sobrantes al kobold moribundo. Las heridas en el brazo que había sido perforado por 2 flechas ya mostraban signos de descomposición. Aunque el agua de energía psíquica del día anterior había detenido el sangrado, la dosis era demasiado pequeña y todavía estaba inflamada. El kobold demacrado y de aspecto patético abrió los ojos. Cuando vio a Sumo, volvió a cerrar los ojos con desesperación y desesperación. Parecía como si se estuviera rindiendo a su destino. No finjas estar muerto. Levántate, bebe un poco de agua y come algo. No puedes morir hoy. Había traído el plato de comida de Oreo y aplastado algunas galletas en él. Después de agregar un poco de agua de energía psíquica, Sumo llevó el plato frente al kobold. Cuando el kobold, que todavía parecía haberse rendido al destino, olió la fragancia crujiente de las galletas y la leve dulzura del agua de la energía psíquica, sus ojos se abrieron de inmediato por su deseo de vivir. Corteza, 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 oh, huele delicioso. El olor del agua de la energía psíquica despertó el deseo de vivir del kobold, pero el plato de comida en el suelo volvió a pisotear su dignidad. Sería como Oreo, lamiendo su comida del plato de comida mientras está acostado en el suelo. ¿O debería mantener su dignidad como medio humano y morir de pie en lugar de vivir de rodillas? Sin embargo,
Antes de que Sumo pudiera siquiera probarlo, el kobold se acostó en el suelo y devoró la comida en el plato de comida con una velocidad aterradora, prácticamente sin necesitar ni un segundo para pensar en ello. La expresión de Oreo al costado era de disgusto personificado, una mirada condescendiente en su rostro. Ladrar. Sin entender lo que dijo Oreo, el kobold ignoró sus palabras, pero su velocidad para lamer el cuenco se duplicó. Después de consumir el agua de energía psíquica, las heridas inflamadas y llenas de pus en los dos brazos del kobold se recuperaron visiblemente. Por lo menos, estaba en una etapa en la que ya no se pudría más. Parece que el físico de un kobold no es tan bueno como pensé que sería. Creo que todo el mundo empezaría a notar estas criaturas mitad humanas en 1 o 2 días. Asintiendo, Sumo reprimió la idea de difundir las noticias sobre el kobold. La situación actual aún no estaba clara, y la ubicación del nido del kobold también se desconocía. Si estas criaturas mitad humanas solo existieran alrededor de la base, sería muy fácil para los demás seguir las pistas y darse cuenta de que el refugio estaba a la vuelta de la esquina. En un mundo tan apocalíptico, las cosas serían demasiado peligrosas si se revelara a otros la ubicación de la base. Se acercó lentamente al ruidoso generador. Había estado funcionando toda la noche y ya se estaba calentando un poco. El ventilador de enfriamiento al lado de la cubierta de metal estaba zumbando. Echó un vistazo al depósito de aceite. Se habían utilizado aproximadamente de 2 a 3 litros de diésel durante la noche, ya que tenía la potencia más baja. La batería de fosfato de hierro y litio de 400 mAh ya estaba completamente cargada y el indicador de la ballesta eléctrica también había cambiado de rojo a verde. Después de cortar el generador exactamente como se requería, Sumo usó un espacio de almacenamiento y comenzó a amontonar el desorden en él. Una luz brilló y el plano que envió Shenke apareció en su mano. Lo llevó a la mesa, tiró la bombilla y desdobló el plano sobre la base. Sumo luego lo miró meticulosamente. El plano no fue complicado. También era diferente a los planos de medición que solo podían entender aquellos que habían estudiado o trabajado en ingeniería. Hubo un total de 2 artículos. Una era una vista de pájaro del refugio que había diseñado Shen Yitian. Y el otro estaba repleto de la dirección y ubicación de cada habitación junto con algunos detalles más pequeños que Sumo había mencionado. Sin embargo, atrayendo su atención, Sumo centró sus ojos en el plano y, como se esperaba, los elementos del plano podrían ser claramente visibles frente al sistema. Plano de refugio subterráneo, detallado, descripción. Un plano arquitectónico diseñado por el arquitecto de alto nivel, Shen Yitian. El diseño es inteligente, detallado e incorpora perfectamente el espacio por completo. Sin embargo, la calificación que se suponía que era de perfección fue degradada debido a las tendencias perfeccionistas del arquitecto de querer utilizar cada centímetro de espacio. Primera opción de actualización. Reconstruir el diseño del diseño, formular la modificación de la utilización del espacio, mejorar significativamente la adaptabilidad, mejorar significativamente la resiliencia ante desastres, puntos de supervivencia requeridos, 225, segunda opción de actualización. Modificar el diseño del diseño, rectificar las fallas en el diseño del diseño, preservar el concepto de diseño, adaptar aún más las necesidades actuales del refugio, puntos de supervivencia requeridos, 45, comentario. Cumpla con el diseño, todo lo que necesita es una pequeña granada colocada en un lugar adecuado y su refugio quedará en ruinas en un instante. Efectivamente, incluso Shen Yitian no puede ser 100% perfecto, de hecho, hay muchas cosas a considerar, después de todo, en busca de la perfección espacial, es como lo llamaría. Pero, ¿qué significa la evaluación del sistema? Sentado a la mesa, Sumo miró la evaluación del sistema aturdido. No había podido responder a lo que el sistema estaba solicitando durante mucho tiempo. Cuanto mayor sea el día del juicio final, mayor será el páramo y más gente pensaría demasiado. Una sensación de inutilidad incomodaba a Sumo. Sacudió la cabeza para deshacerse del sentimiento. Este mundo, parece que solo se puede confiar en unas pocas personas. Tal vez a medida que pase el tiempo y el desastre empeore, incluso estas personas, la mirada de Sumo vagó, y parecía haber visto una mano negra envuelta invisiblemente sobre el refugio. La estructura del refugio que parecía inusualmente robusta se derrumbó bajo una pequeña granada y se convirtió en un charco de ruinas. En las ruinas, estaba el propio Sumo, su hermana, sus padres. Necesito acelerar el desarrollo del refugio. Afortunadamente, todavía debería estar por delante de todos. Cuanto más pensaba Sumo en la tragedia que podría suceder en el futuro, más apretados sus puños. Este humano da miedo. Su aura es incluso más aterradora que la del rey de los kobolds.
El kobold que había estado acostado de lado sorbiendo galletas pegajosas estaba tan asustado por el sonido de las articulaciones que crujían que detuvo sus acciones. Incluso la atmósfera no se atrevió a emitir ningún sonido. Continuó inspeccionando la estructura básica del plano. Después de analizar el problema tanto como sea posible, Sumo puso ambos planos en plano. Sacudió la cabeza, empujando todos los pensamientos confusos en la parte posterior de su cabeza. Iré con la segunda opción de actualización. Sumo dijo en voz baja. Tan pronto como dijo esto, una luz verde salió disparada de su cuerpo y brilló sobre el plano. La escritura negra en el papel blanco pareció cobrar vida y comenzó a temblar y bailar en el papel como un animado hada de tinta. Después de bailar durante unos segundos, la escritura se comportó como la luz verde la constreñía. Comenzaron a armar un plano que se veía igual que antes, pero que difería mucho en sus detalles. Incluso si Sumo no sabía qué se había cambiado en este momento, las líneas del nuevo plano eran sin duda mucho más suaves que las anteriores. Parece que el poder del sistema no es en absoluto comparable al de un arquitecto de alto nivel como Shen Yitian. La luz volvió a brillar y los elementos del nuevo plano aparecieron frente a los ojos de Sumo. Plano de refugio subterráneo, perfecto, descripción. Un modelo que ha alcanzado la perfección. Contiene 8 instalaciones. Construido de acuerdo con el plano, se puede obtener protección antiterremoto de grado medio, calentamiento de bajo nivel y capacidad de expansión de alto nivel. Instalaciones. Pasillo de refugio de 3 niveles, sala de cultivos, puerta trasera, dormitorio principal, segundo y tercer dormitorio. Centro de microinvestigación, almacenamiento de suministros vivos, almacenamiento de armamento, almacenamiento de artículos diversos, centro de comandos de microoperación, sala de distribución de energía, sala. Comentario. Kobold. Si yo fuera el arquitecto, haría el refugio redondo. ¿Por qué? Para que el demonio aterrador ya no pueda meterme en una esquina,